Saludos, quien les habla la profesora doctora María Teresa Ocampos. Hoy en nuestra clase de Ciencias Naturales y Salud estaremos desarrollando la siguiente capacidad. Interpreta la teoría evolucionista propuesta por Lamarck, Darwin y otros. El tema de hoy, principios y pruebas de la evolución. Tenemos los indicadores, determina pruebas evolutivas, identifica las consecuencias, reconoce los principios evolutivos y reflexiona sobre la teoría evolucionista. ¿Qué podemos decir de los principios evolutivos? La evolución biológica o evolución encierra los cambios o transformaciones que experimentan los seres vivos desde su aparición hasta nuestros días. Según Darwin, considera como principios evolutivos de las especies 3 puntos fundamentales. Uno es la variabilidad y adaptación. Los descendientes de una misma pareja pueden presentar diferentes tallas, peso, y esas variaciones individuales, según Darwin, aparecen por influencia de causas internas que están en el individuo. Por otra parte, este organismo tiene que estar adaptado al medio ambiente, de lo contrario se va a extinguir. El segundo es la selección natural. Darwin llama selección natural a la lucha por la existencia. ¿Qué significa eso? Que sobreviven los más aptos, al mismo tiempo desaparecen los menos aptos. Este hecho es una verdadera selección natural. El tercero, la herencia de los caracteres. Las variaciones adquiridas que se han hecho más aptas a los individuos se transmiten por herencia a los descendientes, en los que por selecciones sucesivas pueden acentuarse de generación en generación, con lo que las especies entonces van a sufrir transformaciones paulatinas en el tiempo, como vemos en la figura. ¿Cuáles son las consecuencias de esta evolución? En primer lugar, las divergencias de características y diversificación de las especies. La aparición de un carácter o de un órgano determinado repercute sobre los demás órganos por la correlación existente entre las partes de un organismo. Esto determina la aparición de otros caracteres. Entonces, esta divergencia de los caracteres producirá a través de las millones de generaciones diferencia entre los individuos de la especie. Segundo, las mutaciones son alteraciones permanentes que se presentan en el ADN de los genes alterando el código genético, y de esta forma podemos ir teniendo otras especies. Las migraciones, el desplazamiento de una especie de un lugar a otro a través de distancias considerables, esto también surge como consecuencia de la no adaptación a las variables estacionales. ¿Cuáles son las pruebas de la evolución? La primera prueba vamos a ver la paleontológica, los fósiles, restos de seres vivos que se encuentran, que vivieron en el antepasado y los cambios que experimentan hacia las formas actuales. También posibilita tener conocimiento sobre seres vivos que ya se extinguieron. Así podemos ver algunos fósiles como muestra la figura. Tenemos el uno de un insecto atrapado en un ámbar, los peces fosilizados, el tiranosaurio, restos del tiranosaurio y el fósil de un vegetal. Las pruebas anatómicas. La anatomía externa e interna de los seres vivos proporcionan mucha información acerca de su evolución, y la anatomía comparada nos da principalmente estas informaciones. Así tenemos órganos homólogos, como podemos ver en la figura, son órganos que presentan una estructura igual. El origen embrionario es común, pero desempeñan diferentes funciones. También tenemos los órganos análogos, en la cual son aquellos que partiendo de ancestros diferentes finalizan en estructuras que realizan funciones similares. Por ejemplo, el ala de un ave, el ala de un murciélago y el ala de un insecto. Luego tenemos los órganos vestigiales. Son aquellos que no tienen una función específica en el cuerpo, aunque en algunos animales cumplen una función. Por ejemplo, el apéndice en el hombre no cumple ninguna función, pero en el perro es la parte de su aparato digestivo.
Algunos órganos vestigiales en el hombre son el coxis, también que encontramos como vemos acá en la figura. También el lóbulo de la oreja, el vello bajo la axila, apéndice en el hombre. Entonces son considerados como órganos vestigiales. Un ejemplo, estos animales tienen alas vestigiales que con ellas ya no pueden volar. Entonces acá tenemos algunos de ellos, como el kiwi, el cormorán de las Islas Galápagos y un insecto. Bueno, pues tenemos las pruebas embriológicas por medio de comparación del desarrollo embrionario. Es posible establecer parentesco entre los animales. Esto va pasando por ciertas fases que son análogos a otros equivalentes en el desarrollo evolutivo de su especie. Las pruebas bioquímicas, que es posible a través del estudio de las macromoléculas, el estudio del ADN, si existe o no relaciones de parentesco. Acá, por ejemplo, tenemos las diferencias de ADN entre algunas especies comparadas entre el hombre y el gorila, el hombre y chimpancé, el gorila y chimpancé, hombre y orangután. Bueno, luego tenemos las biogeográficas. El estudio de la distribución biogeográfica de los seres vivos permite obtener datos de su origen y de cómo fue adaptándose al medio. Acá tenemos, por ejemplo, en la imagen podemos ver a diferentes tipos de especies y cómo cada una de ellas se adapta al medio ambiente en la cual se desarrolló. Bueno, entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir las teorías evolutivas? Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. La idea es que las especies cambian a lo largo del tiempo y dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. Tienen su material de lectura y las actividades para esta clase. No se olviden de mantener la distancia y cumplir con las medidas sanitarias.